Entonces, todas esas experiencias que, aunque por ejemplo no hayas tenido verbo, un bebé en la barriga no tiene verbo, pero se graban las experiencias como improntas en términos de energía en nuestro cuerpo. Entonces, todo eso hace que nosotros concibamos, miremos el mundo de una manera. Por ejemplo, si tú estás en una casa donde en el momento que tú llegaste había una contracción económica, tú puedes concluir: la vida es una lucha, nunca hay suficiente, nunca voy a ser próspero, por ejemplo. Y esos comandos, esos que se vuelven patrones de pensamiento en ti, son los que en tu vida de adulto o en la vida de adulto de este ser van a estar definiendo la forma como experimentas el mundo. Porque en este mundo hay prosperidad. Ahora, si tú accedes a ella o no, eso depende de la parte individual. Por eso es tan importante hacer este trabajo de revisarnos un poco, ¿no? De ver, ¿qué pasó en mí? ¿Qué aprendí yo en mi infancia? ¿Qué aprendí de mis padres? Que me hacen mirar el mundo como lo miro, que me hacen ver a los hombres, a las mujeres, a la prosperidad, a la autoridad, el dinero, todo, como lo miro. No es fortuito. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Que nosotros normalizamos lo que vivimos. ¿Qué significa normalizar? Que como un niño, por ejemplo, de 4 años no tiene cómo comparar y decir, pero es que el papá de al lado entra alegre, no entra azotando puertas y tirando llaves. Entonces, él normaliza la violencia, el mal humor, el regaño, y ves como que la vida es así. Los hombres son así. Y supongamos que esta es una niña, en su vida de adulto, cuando busca un hombre que se amolde a estas características, porque lo que normalizó en su inconsciente es que los hombres son bruscos, torpes, violentos, dependiendo, digamos, del grado de lo que haya vivido. ¿Y si en realidad son esos primeros 7 años o más? Son esos primeros 7 años. Es decir, desde que está, por lo que tú dices, desde que está en el útero hasta los 7 años, allí queda, como tú bien dijiste, como una impronta, ¿no? Como la base, que no quiere decir que es inamovible, porque uno lee biografías de personas que han sido muy exitosas y lo que vieron cuando pequeñitos fue todo lo contrario. Vinieron de hogares destruidos, pasando hambre. ¿Qué pasa allí cuando ese niño se revela o esa niña se revela de alguna manera con todos esos primeros contactos que tuvieron con la realidad? Hay una cosa que opera en nosotros que se llama lealtad familiar inconsciente. Nuestro amor por nuestra familia es tan grande que nosotros buscamos eso que nos es conocido, porque eso fue lo que interpretamos que es el amor, aún eso haya significado, por ejemplo, violencia, o haya significado ausencia, o haya significado abuso. En estos días yo no había conseguido esta película de Tina Turner, finalmente la conseguí, no recuerdo en cuál de los mainstream ahí que conseguí, pero bueno, una historia tal cual como tú lo estás diciendo, una mujer que por una parte era exitosísima y por otra parte estaba casada con un hombre abusivo que la golpeaba cada vez que le daba la gana, ¿no? ¿De dónde viene eso? Ella cuenta su historia. Su mamá tiene 2 hijas, su mamá no podía con ella, se va a otra ciudad con la hija mayor y la deja a ella. Esa sensación de abandono, de por qué me dejan a mí, influye en su autoestima, en cómo me miro a mí. Y digamos, hay que ver en cada caso cuál podría ser esa conclusión, pero ese no valgo, no soy importante, no merezco amor, es lo que hace que desde ahí elijas esa pareja. Entonces, en tu vida de adulto, claro, no tenemos la capacidad de ver. Por eso, y respondo a lo que tú decías, Laura, claro que nosotros podemos cambiar eso, pero hay que hacer un trabajo de conciencia que te invite a mirar adentro y a entender qué fue lo que ocurrió en esa niñez y cómo puedo cambiar. ¿Qué es lo que tú no quieres repetir? ¿Qué es lo que no quieres repetir? Y cómo, bueno, rompo con esa lealtad, rompo con esos patrones y empiezo con mucha mayor conciencia a crear una vida distinta para mí. ¿Ok? Entonces, claro que se puede cambiar todo eso, pero hay que hacer un trabajo que no siempre es fácil y vivimos en una sociedad donde todo lo queremos para allá, para ayer, y no va a ser así. Cuando tú quieres cambiar patrones que están arraigados en ti, esas improntas de las cuales tú hablabas, que tienen tanto tiempo en nuestra vida, hay que hacer un trabajo.
para desalojarlos de nuestro inconsciente y para empezar a construir un diálogo interior distinto, a construir un sistema de creencias distinto que me haga acceder a diferentes experiencias. Y eso yo creo que hay gente que lo hace naturalmente. A ver, ahorita hay muchas herramientas, tenemos especialistas como tú que te lo dicen, pero en época yo estaba leyendo hace poco la biografía de Churchill, Winston Churchill, que fue primer ministro en Reino Unido, en Inglaterra, y aunque era un tipo súper millonario, el papá y la mamá lo tenían olvidado. O sea, él mandaba cartas a la mamá, me estoy en el internado, no sé qué. Y él decía que él no sabía qué, pero que él sabía que él no iba a ser así con su familia y con sus hijos. Y aunque fue un hombre muy exitoso, él decía que él siempre tenía como ese miedo a no proteger a su familia, a que sus hijos no vieran a su papá y a su mamá unidos. Y decía que esa alianza tácita que había entre él y su esposa, más allá del matrimonio, era eso, que él no quería repetir lo que vio en sus papás. Pero ese chip no se lo activa a todo el mundo, lamentablemente. No, y no solo eso, sino yo he visto casos que esto se llama pedagogía de la escasez. Cuando a ti te faltó mucho, tú lo tratas de dar en demasía. Y lo he visto en muchos casos donde, por ejemplo, estos padres que fueron o bien se abandonados, desatendidos o golpeados, entonces se van al otro extremo. No pones límites a los hijos o sobreproteges demasiado a los hijos, y eso también deja una huella. Por eso es tan importante que tú logres, digamos, revisar y sanar para no estar atendiendo todas estas situaciones desde el espacio de la herida. Exactamente. Porque es que quien atiende en este caso es el niño herido, el que está haciendo el rol de padre de una manera que como mejor lo cree hacer, pero no siempre da el resultado que uno busca. Estamos conversando con Carla Acevedo Sánchez sobre la forma de relacionarnos hoy día, o relacionarnos tiene su origen en la infancia. O sea, los adultos que somos hoy día, pues tiene que ver cómo fuiste criado. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, hay mucha gente, Carla, que dice, exacto, lo que tú estás diciendo, bueno, ahora son muy permisivos los papás, ahora no se logra, una buena palmada a tiempo, pues así era necesario. ¿Cómo conseguir hoy día, que hay tantos factores tan distintos como los tenían nuestros padres, cómo lograr ese equilibrio? Ni ser tan permisivos, pero tampoco ser castradores, esos padres castradores, pensando en que estamos formando al adulto de mañana. Eso al regreso de esta pausa musical. Ya venimos. Minutos, estamos de regreso con todos ustedes. Estamos hablando con Carla Acevedo Sánchez. A mí me encanta como tú defiendes tu D. ¿Sabes que eres la única entrevistada que dice? Yo me acuerdo cuando nos conocimos de Sánchez. Qué linda esa relación que tú tienes. Bueno, fíjense que esto puede ser un buen ejemplo, además relacionado con el tema, porque recuerdo que una vez te dije, ya te voy a echar el cuento. En un programa te echo el cuento. Bueno, mi papi, cuando teníamos 11 años, o cuando yo tenía 11 años, se separó de mi mamá y se fue de casa y se divorció de los hijos. Yo tuve una experiencia de abandono importante en esa adolescencia, que fue muy duro para mí. Mi papi ha sido la gran figura con la que yo he tenido que trabajar. Y yo recuerdo que en medio del dolor de su ausencia, y que además nos dejó sin dinero, fue una época durísima para nosotros, yo juré no depender de ningún hombre, nunca más. Entonces, claro, cuando yo crecí, me volví una mujer de lo que llaman 4x4, yo lo podía todo, era exitosísima, ganaba muchísimo dinero, pero por otra parte me sentía primero más sola que la una, y segundo, yo quería tener una pareja, quería tener una familia. Entonces, cuando yo entro en este camino de hacer un trabajo de conciencia, me doy cuenta que si yo no rompo ese juramento que hice, nunca iba a poder crear una relación verdaderamente sana, porque tenía relaciones, pero siempre habían barreras. Es desde no te necesito, desde yo lo puedo todo. Entonces ahí no hay manera de construir nada verdaderamente duradero. Cuando me doy cuenta de esto y hago un trabajo para romper este juramento, llega mi esposo, el que ahora es mi esposo. Entonces, en ese momento, el utilizar mi apellido de casada era el recordatorio del compromiso, no de pertenecerle a nadie, ¿no? Porque yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, yo no soy de nadie, lo mira de esa manera. Yo no soy de mi esposo, soy una mujer independiente, yo he hecho de mi vida lo que he querido, entendiendo de que una relación requiere compromiso, y el respeto. de Sánchez es un homenaje a un recordatorio de que ese juramento ya no está, de que yo puedo compartir mi vida con un hombre y tener una relación, y no me da miedo
lo que antes sentía, ¿no? Me daba miedo arriesgarme a una relación porque ahí estaba el potencial peligro de ese quiebre tan grande que hubo en mi vida cuando papá se fue. Y de ver a mi mamá en cura de sueño, en tratamiento psicológico. Entonces, tiene una historia y tiene un sentido, ¿no? Exacto, es como tu banderita allí diciendo lo logré. Entonces, Venezuela se logró. Así es. Bueno. Mira, y volviendo al tema que quedamos antes de la pausa, ¿cómo lograr no ser ni tan, ni muy, ni menos en cuanto a los padres, los retos que tienen hoy día, ¿no? Tú decías, bueno, es una alquimia bien difícil de lograr, sobre todo porque los chamos hoy día también tienen como una tercera ente criante, que es las redes y todas los amiguitos más las redes sociales, ¿no? Que en la época antigua no existía. Sí, a ver, cada época yo creo que tiene sus desafíos, ¿no? Y tienes también, exacto. Y tiene sus bendiciones. Sin embargo, yo creo que una cosa primordial que nosotros tenemos que entender es que más que pensar en cómo criarlos a ellos, tenemos que ponernos a nosotros en momentos en primer lugar para ver qué ha ocurrido dentro de mí. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me siento en mi vida? Porque es que a veces nosotros no nos damos cuenta que la mayor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos es el modelaje. Cuando tus hijas te ven feliz, te ven haciendo lo que quieres, te ven relacionándote como tú quieres, todo eso representa una enorme influencia para ellos. Representa el modelaje del cual estamos hablando. Entonces a veces nosotros pensamos, y yo he estado ahí, estoy muy ocupada, tengo muchas cosas que hacer, y entonces yo me voy dejando de última en mi propia vida. Pero cuando, por lo menos es el camino que yo conozco, cuando tú haces tu trabajo de mirar adentro, cuando inviertes tiempo, a veces dinero, en leer, en informarte, en buscar ayuda, dependiendo del grado de donde tú estés, para poder revisar y decir, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Y cuán feliz me siento de esta que soy hoy? ¿Cuán feliz me siento de la vida que he logrado construir? Y hago los ajustes, que Yaismar decía hace un ratito, que a veces como que acomodas unas cosas, pero otras se te enredan, ¿no? Pero cuando empiezas a hacer como esa revisión de tu vida. Por lo menos estás haciendo el trabajo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tú empiezas a limpiar y a decir, oye, tal vez esto lo puedo manejar distinto. Ya entiendo de dónde viene, por ejemplo, esta forma de reaccionar con mi hija o con mi hijo, y empiezas a hacer cambios en ti que van a repercutir en lo que tú estás dando a tu familia. Hablando de eso, de crear conciencia y todo eso, me quedan 2 minutos, pero sé que tienes mañana un workshop o algo así vía Zoom, que la gente que nos escucha y está interesada, pues pueden asistir, ¿no? Oh, sí, claro que sí. Además lo vamos a hacer vía Zoom, chéverísimo, porque donde quiera que se encuentren pueden participar. Este es un evento gratuito, van a ser 2 horas donde voy a estar hablando precisamente de cómo creamos nuestros resultados, cómo lo vivido con nuestros padres nos afecta en términos de todas las relaciones que nosotros hemos construido en este momento presente, y sobre todo qué hacer para cambiar eso, ¿no? Por eso el workshop se llama Rompe con tus patrones familiares limitantes, porque la idea es que tú te des cuenta, ok, esto me trajo hasta aquí, ¿todavía lo quiero o no lo quiero? ¿Me sirve o no me sirve? Porque las familias nos han dado cosas maravillosas, pero también nos han dado cosas que nos limitan, que nos coartan. Exacto, es una buena forma de iniciar a tener conciencia. Para las personas que quieren inscribirse, las coordenadas. Sí, @Carla A. de Sánchez, me pueden buscar por Instagram y me escriben por allí y pues les mando todos los detalles. Facilito. Carla A. de Sánchez, ¿así? Así. Ok, y allí pueden inscribirse en este curso gratuito, 2 horitas van a estar allí vía Zoom. ¿Mañana qué hora? De 9:30 a 11:30. Ok, perfecto. Oye, Carla, muchísimas gracias porque siempre nos traes luces para entender un poco el complicado contexto que a veces no nos detenemos a ver cosas como, por ejemplo, oye, ¿será que yo tengo que ir un poquito hacia atrás para ver por qué soy como soy hoy día? Aunque hay gente que también como que se agarra de eso, de ay, que sufrió mucho en el pasado, para fuñir en el presente. Mi amor, supéralo, amigo, supéralo, amiga. Ok. Gracias, mi Carla. Un placer, siempre, me encanta estar aquí. Igualmente. Tengo 30 minutos, vamos a hacer una pausa. Al regreso estaremos hablando de cine que hay en el streaming el fin de semana con el periodista especializado en espectáculo Nelson Muñoz. Ya venimos.